cómo está sobre este tema las reglas electorales. Le agradezco mucho a Ciro Murayama que nos haya tomado la llamada. Él, como ustedes saben, es consejero del INE y me gustaría muchísimo platicar con él de esto. Tengo el audio de lo que dijo, por cierto, Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Me dicen que no lo tendré en un momento más. Así es que aprovecho nada más para saludarte, Ciro, porque tengo que ir a una pausa. Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada. Déjame ir a una pausa. Ponemos lo que dijo el presidente y me gustaría conocer tu punto de vista. Y hablamos también de lo que escribes hoy sobre el tema de si el INE tiene o no capacidades para entrar a otro tema, que es el de la sobrerepresentación de los partidos políticos o de, digamos, las alianzas en el Congreso respecto a lo que plantea la Constitución. Un gusto, Ciro. Déjame ir a una pausa y regreso contigo. ¿Estás ahí, verdad? Claro no que te sí, oía. aquí estoy. Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, que nos responda a este tema. El primero es exactamente qué dice la legislación electoral sobre el tema de las declaraciones de presidentes sobre materia electoral antes y durante el proceso electoral, Ciro. Denise, pues mira, justamente a partir de lo que tú recordabas hace un rato, que fue la campaña electoral de 2006 y la polarización que se dio entonces, en buena medida por la desafortunada actuación del presidente Vicente Fox, que estuvo entrometiéndose en el proceso electoral, tratando de favorecer a su candidato y dañar a la oposición, en concreto al candidato López Obrador, se decidió reformar el artículo 134 constitucional, esto desde 2007, y establece que los servidores públicos no pueden entrar, invadir la materia electoral, ni tratar de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de nadie. De tal manera que justamente esa experiencia de la que fue víctima López Obrador llevó al constituyente a poner en la Carta Magna una prohibición para que el presidente, los gobernadores, en su caso, en fin, no estuvieran usando su cargo para ser parte de la contienda política. Lo que ahora estamos viendo es justamente que se repite, hay una especie de déjà vu de esta conducta presidencial, pues ya no apegada en este caso a la Constitución. De hecho, el viernes de la semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió del INE una medida cautelar en tutela preventiva contra el presidente de la República, porque te acordarás que cuando estuvo hace unos días, al final de noviembre, en gira por Baja California, también estuvo criticando la alianza que allá estaban planeando dos partidos opositores, los cuales se quejaron, y pues en efecto nosotros comprobamos que había invadido la materia electoral, es decir, está descalificando decisiones de partidos políticos nacionales, y eso ya no le corresponde al presidente. Él ya no es un actor de la eso contienda dice electoral, la ley, como no lo debió la Constitución. Entonces, digo, porque podríamos discutir, ¿no? Que de hecho se puede discutir que quien encabeza un gobierno no pueda defender, digamos, sus políticas y no pueda defender, digamos, lo cierto es que en gran parte del mundo quien está al frente de un gobierno y después hay elecciones hace franca campaña pues para apoyar lo que está haciendo. Aquí se decidió no hacerlo y digamos, se legisló en ese sentido y se incluyó en la Constitución que no debía ocurrir así, básicamente. Entonces, digo, más allá de que pueda estar bien o mal, lo cierto es que así está en la ley y en la Constitución. Pues sí, yo creo que hoy lo escriben así como tú lo planteas. Yo leí, por ejemplo, las opiniones de Leo Zuckerman y de Luis Carlos Ugalde, que dicen: nosotros estamos en contra de que en la Constitución se ponga esa limitante. El presidente se debería de... Pero la Constitución lo dice, y nosotros sí. desde el Y ya, INE no pues claro, podemos pues simplemente pensar que la Constitución es una plastilina que se moldea al antojo de cada claro que quien, no. ¿verdad? O sea, Entonces, eso es importante, es decir, uno claro. puede estar a favor o en contra o decir que raro, pero bueno, sabemos que cada elección aquí se Y es legisló. muy antidemocrático pretender que uno solo cumple las leyes que le gustan, O ¿no? cuando Es te decir, gustan y bueno, cuando pues te a mí convienen. el
el límite de velocidad de 80 por hora, ¿por qué me va a aplicar a mí? Pues no, señor, usted lo tiene que cumplir porque así está para todos. Es la Constitución también. Yo creo que justamente México tuvo una experiencia desafortunada con su presidente traumática. en 2006. Eso nos llevó a que se metiera esta restricción para dejar claro que el presidente, por su importancia, por el peso que tiene la figura presidencial en México, no fuera parte de la contienda, no estuviera dañando a sus opositores. Para eso están los propios candidatos y actores políticos de los partidos que gobiernan, y ellos pueden hacer la campaña y pueden hacer el debate, y entonces, nadie dice que el presidente no defienda su gestión, pero lo que no puede hacer es, esta gestión se la deben a mi partido, y todo lo demás, lo que se está diciendo es, está poniendo, hay que seguir con el proyecto. Pues es un poco lo que decía Fox, de no cambien el caballo. El caballo a la mitad del camino. Así no, es muy parecido, pues, de hecho es eso. Bueno, pero entonces, en todo caso... que es una especie de déjà vu, y bueno, vamos a ver en qué sigue, porque el INE, aunque emitió estas medidas, pues la verdad es que el presidente las ignoró. Ayer recibimos una nueva queja de distintos partidos opositores, y pues yo quisiera... ¿Y qué posibilidades tienen? Es decir, cuando reciben esas quejas, más allá de hacer un extrañamiento, ¿qué más hay? Pues mira, la verdad es que nunca habíamos llegado a un escenario donde a la persona a la que le indicas que está cometiendo algo incorrecto, pues lo ignora y persiste, sobre todo tratando. Por eso, pero ¿y qué opciones? No tienen nada, o sea, digamos. No, ahora siguen medidas de apremio, en fin, esto puede ser una escalada en términos jurídicos que yo esperaría que no se dé. Es decir, lo ideal es que todo mundo se apegue a la Constitución. Pues. Imagínate una autoridad administrativa como el INE en confrontación por desacato a sus instrucciones que la Constitución le da al INE, nada más y nada menos que con el presidente de la República. Yo creo que la investidura, la responsabilidad que tiene para que la elección salga bien, para conducirse como un titular del Ejecutivo, como un jefe de Estado y no de partido, es lo que debería de primar. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Y el otro tema del que quería yo platicar es, para la oposición, y lo han estado haciendo muy claramente, denuncian el hecho de que en las elecciones el partido de Morena y sus aliados obtuvieron un cierto número de escaños. Después se hace la distribución de los proporcionales, los proporcionales, y después se hacen las bancadas. En este caso, lo que escribes hoy en el periódico es que desde hace varias elecciones, gracias a estas alianzas y en particular a la conformación de las bancadas, es decir, cuando ya se decide cuántos diputados hay de mayoría y proporcionales, a la mera hora resulta que quien ganó la elección por un 40% de votos puede llegar incluso a tener el 60% dentro de, digamos, la Cámara de Diputados, a partir de, sí, alianzas, pero sobre todo también, pues que gente que estaba presentada por el PT se pasó a la bancada de Morena y cosas de este tipo. Básicamente es una crítica de que se estaría obteniendo en la Cámara de Diputados una representación que no se obtuvo directamente en las urnas. Entiendo que aquí hay un tema que no es de ahora, pero sí está más acentuado, y que ustedes están decidiendo que pueden abordar vía el tema de en qué momento deciden o cómo se decide quién recibe estos diputados de mayoría proporcionales, que son como una especie de corrección que se hace para representar a todo el mundo, y que estarían ustedes pensando tomar esto en consideración para la próxima conformación de la Cámara de Diputados, que es el año que viene. Sí, Denise, a ver, partamos de lo siguiente. Sí. La Constitución dice en su artículo 54, fracción quinta, que ningún partido puede tener por ambos principios más del 8% de diputados respecto a lo que fue su votación. Es decir, si tú tuviste 40, no puedes tener más de 48% de diputados, porque la sobrerepresentación implica castigar a otros partidos, es decir, disminuir el voto de la gente por otras opciones e inflar artificialmente la votación de alguna fuerza.
Esta taxativa de la Constitución se ha aplicado desde 1996. Lo que pasa es que en los últimos 3 comicios, 2012, 2015 y 2018, la conformación de coaliciones ha permitido que ese límite se rebase. Primero lo hicieron el PRI y el Verde de manera imperceptible, con un 8.2% de sobrerepresentación en 2012, luego el PRI y el Verde con un 9.7% en 2015. ¿Cuánto? Y 9.7%. ¿Y ahora? Morena prácticamente 16%, el doble de lo permitido en 2018. Esto se puede corregir de una manera muy sencilla para evitar la distorsión de la votación de la gente. Es aplicar lo que dice la Constitución tanto a partidos como a coaliciones. Es decir, que la conformación de una coalición no sea un pretexto para recibir más diputados. Esto no tiene que ver, y permíteme ahí la aclaración, con lo que se conoce como transfugismo, es decir, que se cambien de bancada los legisladores. Eso es derecho parlamentario y en eso el INE no se mete porque no es su terreno. Nosotros tenemos la obligación legal de asignar los plurinominales y hay una serie de pasos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A ver, déjame ir a una pausa para que podamos seguir con esta conversación. Vamos a una pausa, estamos Perfecto. platicando con Ciro Murayama. Estás escuchando Atando Cabos. Chedraui te hace fuerte con los consentidos Chedraui, los productos para consentir. Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Ciro Murayama, consejero del INE, que se haya quedado con nosotros. En todo caso, ¿están contemplando, Ciro, es una facultad que tienen el de aplicar el principio, digamos, de la distribución, a quién le entregan diputados por proporcionales, no por partido, sino por coalición? ¿Eso es posible? ¿Están pensando hacerlo? No, los diputados proporcionales son por partido, porque las listas son de cada partido. Lo que estamos pensando algunos consejeros es que la ley te dice que tú tienes que hacer una verificación de sobrerepresentación para que no les toquen más diputados a cada partido de los que los votos le dieron, y que este test de sobrerepresentación se aplique también a las coaliciones, de tal manera que se respete el artículo 54 constitucional y no se dé esta distorsión donde, vamos a decir, con 44% de los votos te acabas haciendo con el 62% de los diputados. Sí, pero es que lo que no acabo de entender, sí entiendo la de la sobrerepresentación, lo que me parece muy difícil es, entonces el INE recibe las votaciones por partido, y entonces pueden decir, bueno, y entonces ahora lo que vamos a hacer es que es por alianza para que no haya una es que no son alianzas. A ver, porque para distinguir, las alianzas pueden ser parlamentarias, pueden ser otras cosas. Esto es una cosa estrictamente electoral, que son las coaliciones. Entonces la coalición, entonces la coalición Morena, Partido Verde, se va a considerar como una unidad, ¿es la eso? Coalición PRI, PRD, PAN, por ejemplo, que dicen que van en un cierto número de distritos, la sumatoria de sus votos no puede diferir ni en lo individual ni en lo colectivo en más de 8% de la sumatoria de sus diputados. Es una cosa, lo que se está aplicando para los partidos, también en conjunto a la coalición. Esto, como te decía, no tiene que ver con el tema del transfugismo, es simplemente asegurar que no se construyan mayorías artificiales ni se castigue a las minorías. Y no tiene destinatario para un partido. Yo por eso digo que hay que hacerlo antes de que se vaya a las urnas, incluso antes de que se conformen las coaliciones, porque en el pasado inmediato de esto se ha visto beneficiado el PRI, el Verde, Morena, es decir, no importa quién se vea beneficiado, el problema es que se altera la voluntad Ciro, popular. pero esto sería hacer que en concreto, fijar esa posición esto lo vamos a tener que resolver sí o sí, porque la institución del Estado mexicano que hace la asignación de los diputados plurinominales es el INE. Entonces, yo lo que he estado proponiendo es que fijemos la regla desde antes de que se conformen las coaliciones. Si no, esta discusión la vamos a tener en agosto, una vez que hayan pasado en julio-agosto, cuando se hace la asignación. Y sería algo que nunca antes han hecho.
Ujú. No lo hemos hecho porque no teníamos la evidencia de lo que, de la distorsión que se está Pues dando. sí tenían. Hombre, Ajá. fue gradual, ¿no? Te digo, Ujú. 0.2, 1.7 y ya luego llegamos a casi 16%. Y hay una sentencia del tribunal muy interesante que nos abre la puerta que dice, las coaliciones en sí no generan la Interesante. sobrerepresentación, pero el INE en el acuerdo de asignación de diputados plurinominales debe ajustarse a los parámetros Muy bien. constitucionales, es decir, no más del 8%. Entonces, lo que estamos Muy bien. proponiendo es una cosa muy simple, Salud. respetar la Constitución y reflejar la voluntad popular. Gracias, Ciro. Un gusto Así, saludarte. Denise. Gracias.